¿Cuál ha sido la relación entre las grandes industrias alemanas y el nazismo? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otra edición de Realpolitik Room y tal como les anticipaba en la presentación del programa, vamos a hablar sobre esos vínculos que ha habido y que tal vez siguió habiendo entre la industria alemana y el nazismo. Y para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento de estar nuevamente con vos, Javier, en este prestigioso Realpolitik Room. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, están pasando muchas cosas en el mundo, pero siempre es bueno apelar a la historia, echar mano a la historia, porque por aquello de que si no hay memoria, uno puede volver a cometer los mismos errores, ¿no? Y que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Pero vamos a atacar este tema justamente, Cristian, sobre los fuertes vínculos que ha habido entre grandes empresas alemanas muy conocidas y el nazismo. Y si te parece, arrancamos hablando sobre, y nos vas a explicar de qué se trata esto, el origen del consorcio IG Farben. Me gustaría que le dijeras a la audiencia de qué se trata y cuál fue su papel en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Javier, yo creo que es, como vos bien dijiste, fundamental, y más en los tiempos que corren, que estamos viviendo momentos históricos, creo yo, poder echar una mirada al pasado y ver cómo hay un poder aparente, hay un poder que se nos muestra en primera persona, pero el poder fundamental, el poder real, es el que muchas veces está en la sombra. ¿Y por qué hablamos del consorcio industrial IG Farben? Porque justamente, si bien, y después lo vamos a ver a lo largo del programa, prácticamente todo el empresariado alemán favoreció, financió y fue cómplice de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Tal vez el caso más desembosado de esta colaboración fue justamente este consorcio. Que este consorcio IG Farben, fundado en 1925, si bien las empresas que lo formaban eran previas, inclusive habían tenido participación en la Primera Guerra Mundial en la industria alemana, este consorcio estaba integrado, te voy a nombrar algunas de las principales empresas, porque aparte muchas de ellas siguen existiendo en la actualidad. Por ejemplo, la compañía AGFA, que fabricaba material fotográfico y radiográfico, la empresa Caselia y la empresa BASF también una empresa mundialmente conocida en la actualidad, de la parte industrial química. La empresa Bayer, bueno, huelga decir la importancia y el sector farmacéutico que representa. También otra empresa del rubro farmacéutico que pido disculpas porque mi alemán es inexistente, así que seguramente lo voy a nombrar mal, pero la Färberke Hoesch, esta empresa farmacéutica que hoy es Sanofi Aventis, otra empresa de primer nivel. Chemische Wort Hulst y también del ramo energético y de combustibles, y otra empresa que se llamaba Calie, también de la parte de producción de plásticos. Este consorcio, Javier, hay que decir que era el más poderoso a nivel mundial, consorcio líder de la industria petroquímica. Este consorcio tenía fuertes vínculos, fuertísimos diría yo, con otras empresas del sector de otros países, principalmente de Estados Unidos, la empresa Standard Oil, la empresa DuPont y muchas otras que a lo largo del programa también vamos a ir desvelando. Para cerrar con esta respuesta,
esta empresa, este consorcio, IG Farben, como otros que después vamos a nombrar, apoyaron económicamente con fuertísimas sumas de dinero, millones de marcos de aquel entonces, al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o sea, el partido político de Adolf Hitler. No una vez llegado al poder, sino lo apoyaron para que llegase al poder, siendo que ya se sabía la orientación del partido nazi, dado que Hitler no escondía sus intenciones para con grupos como los judíos, su expansionismo y su belicismo. Así que estos individuos a lo largo del programa vamos a intentar por lo menos desvelar cuál fue el derrotero y cuál fue el resultado final para estos individuos empresarios que fueron verdaderos criminales de guerra. Bueno, aprovecho ya que me das pie, Cristian, ¿no? Para preguntarte acerca justamente de eso, ¿no? De cómo apoyaron ellos la llegada de Hitler al poder, de qué manera, y evidentemente que lo apoyaron no, entre comillas, gratuitamente, ¿no? Sino que, bueno, ha habido beneficios que le redundaron justamente por este hecho, ¿no? Y respecto a la guerra, ¿no? Mira, Javier, para que vos te des una idea, el grupo IG Farben apoyó económicamente y con todo su aparato de propaganda, su poderío económico, inclusive financiando a los grupos desestabilizadores y terroristas que en Checoslovaquia generaban toda una situación de desestabilidad, de inestabilidad, para justamente conseguir lo que se consiguió en el año 38, que fue que se le quitasen amplios territorios a Checoslovaquia y que poco tiempo después terminase desapareciendo como Estado. Toda esa operación fue financiada por el grupo IG Farben. Y esto, obviamente, como vos bien decías, no era gratuito. Hay otro dato que es importante. Nosotros sabemos que Alemania pasó por una situación económica muy ruinosa en el periodo de entreguerras, especialmente en la época de la República de Weimar, que fue posterior al fin de la Primera Guerra Mundial y hasta la llegada de Hitler al poder. Atravesaron una hiperinflación, una situación realmente ruinosa en lo económico. Estos grupos empresarios, inclusive, no solo financiaron la llegada de Hitler al poder, sino que después apoyaron todas las políticas económicas de Hitler con cuantiosas cantidades de dinero para estabilizar esa situación económica y generar cierto grado de bienestar, digamos, o de estabilidad en la población. O sea, el plan llegaba inclusive a el apoyo concreto en cuanto a las políticas económicas. ¿A cambio de qué? Tenebrosamente muy sencillo. A cambio de apoderarse de todas las empresas afines a su rubro, el sector petroquímico fundamentalmente, de los países que ellos iban invadiendo. Prácticamente la IG Farben junto con la Wehrmacht, con el ejército alemán, iban planificando las acciones de invasión. Y esto inclusive antes de la guerra. Hace un rato mencionaba Checoslovaquia. La empresa IG Farben se apropió de todas las empresas petroquímicas de Checoslovaquia, una vez que lograron hacerla desaparecer como país. Luego fueron haciendo esto mismo en Polonia, en Francia, en Dinamarca. Todos los países que iban invadiendo se iban apropiando de las empresas. Por eso se dice que prácticamente planeaban en conjunto las acciones militares IG Farben y la Wehrmacht. Esto obviamente también se hizo en los territorios soviéticos que cayeron y que estuvieron invadidos por las fuerzas nazis. Entonces, obviamente se beneficiaban también con contratos de obra pública, con la fabricación, la compra, el monopolio del tema de pólvora, de explosivos, inclusive, y con esto cierro esta parte, la empresa Degesch, que sigue existiendo y era una filial de la IG Farben, era la fabricante del veneno Ciclón B, el tristemente célebre veneno que usaron los nazis para las cámaras de gas para matar a millones y millones de personas en los campos de concentración.
Entonces, realmente es difícil imaginar una relación más tenebrosa entre un Estado genocida, como fue la Alemania del periodo nazi, y el empresariado, que inclusive, te agrego más, la empresa Bayer compraba prisioneros de los campos de concentración para someterlos a ensayos en vacunas especialmente y otro tipo de medicamentos, como si fueran literalmente cobayos humanos. De hecho, el gas Ciclón B fue probado por primera vez en 500 prisioneros de guerra del Ejército Rojo. Entonces, realmente este grupo empresario, que no fueron los únicos, este grupo empresario muestra cómo la finalidad, sin lugar a dudas, era llenar sus bolsillos sin importar realmente lo que hacía este gobierno al que ayudaron a llegar al poder y a consolidarse. Justamente uno se puede poner a recorrer, ¿no? Publicaciones que hayan de medios de comunicación, Cristian, y bueno, más o menos a vuelo de pájaro, ¿no? Porque uno si se puede meter en internet puede estar horas, ¿no? Y además chequeando y demás. Por ejemplo, aquí tenemos esta publicación que habla justamente de las grandes compañías que colaboraron con la Alemania nazi de Hitler, ¿no? Y se mencionan marcas aquí, por ejemplo, como dice Coca-Cola, Fanta para nazis, IBM y la tecnología para computar judíos, Porsche, un coche para el pueblo de Hitler, Kodak y la mano de obra, cámaras de gas y Bayer, algo que estabas mencionando tú recién, ¿no? Los trajes de Hugo Boss, Ford y el antisemitismo, Siemens y las cámaras de gas, camiones nazis General Motors, y así una gran variedad, ¿no? De empresas que evidentemente se beneficiaban de todo esto y todavía siguen, por decirlo de algún modo, en activo y que tal vez puedan estar jugando un rol o podrían estar presuntamente jugando un rol fundamental en cuestiones que pueden estar ocurriendo incluso hoy en día, ¿no? Sí, claramente, Javier. Es que, de hecho, vos sabés que esto es lo que a mí, cuando uno empieza a estudiar y a buscar información, investigar, a vos te habrá pasado, uno tiene que buscar con lupa esta información. Uno si la busca la termina encontrando, pero la tiene que buscar con lupa. Si uno nombra a Hermann Göring, nombra a Adolf Hitler, nombra a Himmler y a otros jerarcas nazis, la mayoría de la gente va a identificarlos. Si uno dice partido nazi, la mayoría de la gente va a saberlo. Ahora, ¿cuánta gente sabe o es del conocimiento público que la empresa, como bien señalabas recién, Ford Werke, que era la filial de Ford en Alemania, se benefició de la mano de obra esclava, de los prisioneros, no solo judíos, prisioneros de guerra no importa, o sea, los que estuviesen en condiciones de trabajar, trabajaban hasta la muerte por estar extenuados. Daimler-Benz, BMW, Volkswagen, como vos también señalabas, el ThyssenKrupp, Siemens. Entonces, las empresas que se beneficiaron con esto, prácticamente yo diría que fue la totalidad del empresariado alemán, con la mano de obra esclava, ¿no? Comprar literalmente o alquilar personas que trabajaban hasta la muerte en sus empresas. Sin embargo, con el grupo IG Farben pasa algo en particular, que tal vez es lo que a mí me llevó a incluirlo en el libro con un capítulo especial, porque yo digo ahí en La paternidad del mal que el consorcio IG Farben fue tal vez el único que se dio el macabro lujo, entre comillas, de tener su campo de concentración propio, literalmente. Si nosotros nombramos, Javier, Auschwitz, toda la gente sabe que era Auschwitz, o inclusive decir Auschwitz-Birkenau. Todo el mundo sabe que, porque Auschwitz eran 3 centros, no era uno. Auschwitz, el primero era el centro donde llegaba la gente y donde se la seleccionaba. Auschwitz II o Birkenau era literalmente el campo de la muerte, era donde iban los que iban a ser gaseados, llegaban.
mujeres, ancianos, niños, los que no estaban enfermos, los que no estaban en condiciones de trabajar, iban ahí directamente. Pero había un tercer Auschwitz. Si decimos Auschwitz-Monowitz, si decimos Monowitz, yo creo que la mayoría, el 99% de la gente no va a saber de lo que estamos hablando. Auschwitz-Monowitz se crea en octubre de 1942 como una fábrica regenteada por la IG Farben, literalmente, que en el momento de mayor producción, en 1944, llegó a tener 80.000 trabajadores esclavos. La planta química que funcionaba ahí se llamaba Buna y era para la fabricación de caucho y combustibles sintéticos, obviamente para el esfuerzo bélico. Y ahí la gente las hacían trabajar hasta que no daban más, muchos morían en el mismo lugar, los médicos los revisaban, los que ya no daban más los mandaban a Birkenau a que fueran asesinados. En esto también colaboraba con Bayer el tristemente célebre médico nazi Joseph Mengele, que era generalmente el encargado de estas pruebas, de estos experimentos con vacunas y otros elementos, que generalmente literalmente compraban mujeres para estos experimentos. Entonces, esto después tuvo un juicio, ¿no? Como lo tuvieron los jerarcas nazis. Ahora, sería interesante preguntarnos qué pasó en esos juicios, Javier. Eso mismo te quería preguntar, quería aprovechar para preguntarte, Cristian, ¿no? ¿Qué pasó con estos empresarios, con sus acciones, luego, ¿no? Con el tema de los juicios de Nuremberg. ¿En qué derivó todo esto, Cristian? En 1947, el 27 de agosto, se inició el juicio en Nuremberg a los directivos de IG Farben. Hay que decir que no fueron los únicos juicios a empresarios. También se enjuiciaron a, por ejemplo, Friedrich Flick, un capitán de la industria alemana, y también Alfred Krupp, que también el líder de este grupo empresario ThyssenKrupp. En el caso, que después me voy a extender con estos dos forajidos, pero en el caso del juicio a la IG Farben, que fue llevado adelante por un fiscal que dejó una huella, creo, históricamente positiva en los anales de la justicia, que fue Telford Taylor, un fiscal norteamericano, y estos jerarcas industriales fueron enjuiciados. Yo te quiero leer brevemente los cargos por los que se los acusó. 5 cargos. El primero era planificación, preparación, iniciación y ejecución de guerras de agresión y la invasión de otros países. Esto que yo te decía, que en conjunto trabajaban con la Wehrmacht planeando las invasiones en cuanto a intereses económicos. Segundo, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a través del saqueo y la expoliación de los territorios ocupados y la incautación de plantas en Austria, Checoslovaquia, Polonia, Noruega, Francia y Rusia. El tercer cargo era crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a través de la participación en la esclavitud y la deportación para realizar trabajos forzados a una escala gigantesca de prisioneros del campo de concentración y civiles en los países ocupados, y los prisioneros de guerra y el maltrato, el terror, la tortura y asesinato de personas esclavizadas. El cuarto cargo es más cortito, la pertenece a una organización criminal, la SS, y el quinto era actuando como líderes en una conspiración para cometer los delitos mencionados en los cargos 1, 2 y 3. Estos cargos que se le hicieron a estos capitanes de la industria, en mi libro figuran todos, pero va a ser muy tedioso. Yo solamente te voy a nombrar a 3. ¿Y cuáles fueron los cargos? Acá hay que decir que recibieron condenas de entre 1 año y medio y 8 años de prisión. Todos los acusados, algunos fueron absueltos. Los que fueron condenados recibieron esos plazos condenatorios. Ahora bien, Javier, eran crímenes equiparables a los que cometieron los jerarcas militares del nazismo, a los cuales a gran parte de ellos se los condenó a muerte y se los ejecutó en la horca. A estos señores no. Evidentemente el poder económico es poderoso. Y en la práctica, ninguno de ellos cumplió condenas de más de 2 años, porque fueron indultados. Después vamos a pasar ese tema. Pero, por ejemplo, Friedrich Hagne
que era ingeniero jefe de IG Farben, fue condenado a 1 año y medio por el segundo cargo que les leí. Heinrich Butterfield, jefe de producción en Auschwitz-Monowitz, culpable del tercer cargo, 6 años de prisión. Y Otto Ambros, jefe de comité de guerra química del Ministerio de Guerra, jefe de producción de Buna en Auschwitz-Monowitz, tercer cargo, fue el cargo por el cual lo sentenciaron a 8 años de prisión. ¿Yo por qué te nombro a estos tres individuos? Porque, acá una nota, Otto Ambros también era el administrador de la fábrica de IG Farben de Digerfurt en Polonia. Esta fábrica producía los gases nerviosos Tabun y Sarin. Esta planta tenía un campo de concentración con un stock, entre comillas, de 3.000 prisioneros. Era con los cuales probaban los gases. O sea, los tenían para probar la letalidad y el funcionamiento de estos gases nerviosos. Este hombre salió de prisión en 1951, amnistiado por John McCloy, que fue el primer alto comisionado de los Estados Unidos para Alemania. Y así todos estos individuos fueron indultados por John McCloy, que sería interesante, si a vos te parece, ver quién era este hombre, qué currículum tenía, porque ahí es cuando vemos cómo se entrelazan todos estos caminos. Sí, por favor, porque seguramente conocer los detalles aclararía un poco más todo esto, ¿no? John McCloy era un funcionario del gobierno norteamericano, como dijimos hace unos minutos, el primer alto comisionado de Estados Unidos para Alemania. Este hombre que indultó a estos criminales de guerra fue asesor de las compañías químicas norteamericanas WR Grace y Dow Chemical. Antes dijimos, estas empresas antes de la guerra tenían vínculos fuertísimos con estas empresas norteamericanas, o sea, tenían sociedades en común. Era un banquero, abogado, hombre de Wall Street, era consejero de la Fundación Rockefeller, presidente del Chase Manhattan Bank y de la Fundación Ford. Este hombre, McCloy. Cuando decimos Standard Oil que tenía tratos con IG Farben, decimos familia Rockefeller. Entonces, es sumamente sospechoso cómo este hombre de Wall Street con vínculos laborales con estas empresas es enviado en este alto cargo a Alemania y es el que se ocupa de prácticamente inmediatamente indultar a estos directivos y capitanes de la industria. Y quiero hacerte notar un elemento más para poner de relieve también cómo empresas norteamericanas no solo tenían vínculos con empresas alemanas, sino también con el gobierno nazi. Durante la ocupación en Francia, el Chase Manhattan, el Chase Bank y el JP Morgan Co. fueron los dos únicos bancos que pudieron seguir funcionando, bancos extranjeros en Francia, capitales norteamericanos, y fueron cómplices de la expropiación de las cuentas de todos los judíos franceses en el país galo. Entonces, fijémonos cómo finalmente estas empresas que se buscan cubrir de honorabilidad y de prestigio, y por eso muchas veces esto no está en el primer plano que debería estar, sino los nombres de los jefes militares, como decíamos hace un rato, en realidad tienen el nombre y las manos manchadas de sangre. Los cómplices alemanes, tanto como los cómplices anglosajones. Y es interesante, me parece a mí, ver el derrotero que tuvieron estos empresarios después de ser indultados, porque uno podría suponer, Javier, que después del indulto vivieron una vida de vergüenza en una Alemania que quiso lavar sus culpas, ¿verdad? Sí, justamente también, ¿no? Eso es interesante saber, ¿no? Porque evidentemente pasó el tiempo, fueron liberados, pero evidentemente se necesitaría un lavado de cara para todo esto, porque de hecho las empresas que hemos nombrado hoy en día existen y tienen un prestigio, ¿no? Entonces, ¿cómo se fraguó
ese lavado de cara para estas empresas, Cristian? Bueno, esto es realmente, yo sinceramente diría que es indignante, porque, por ejemplo, vamos de vuelta a nombrar a estos tres individuos que yo les nombré en lo que fueron las condenas en el juicio de I.G. Farben. Otto Ambros pasó a prestar servicio para el Cuerpo de Químicos del Ejército de los Estados Unidos de América. El que probaba gasarín con prisioneros de guerra y con prisioneros del campo de concentración en Polonia. Pasó a servir al gobierno norteamericano. No solo eso, fue asesor del canciller de la República Federal Alemana, Konrad Adenauer. O sea, evidentemente, siguió teniendo una vida de prestigio y no de vergüenza como debería haber tenido. Heinrich Buttelsfig, que también lo nombraba antes el condenado, le otorgaron la Gran Cruz del Mérito de la República Federal de Alemania. Esto con posterioridad a la guerra, una vez indultado y en libertad. Y a Friedrich Hackner le dieron la Medalla de Servicios Distinguidos de Baviera y la Cruz de Servicios Distinguidos de la República Federal Alemana. O sea, estos tipos que fueron exconvictos, que desgraciadamente no recibieron las condenas firmes y ejemplificadoras que deberían haber recibido, no solo que no pasó eso, no solo que recobraron la libertad en plazos irrisorios, sino que fueron premiados por la República Federal Alemana. La República Federal Alemana, que haciendo gala de una hipocresía pasmosa, supuestamente tiene leyes que castigan con prisión a cualquiera que pinte una esvástica en una pared. Pero parece que no pasa nada con los que apañan a los verdaderos criminales que permitieron que Hitler existiera. Porque Hitler, sin ese apoyo económico, no sé si hubiese existido. Y te quiero nombrar dos cosas que son también bastante tremendas. Yo nombraba a otros dos empresarios que no eran del grupo IG Farben, no tuvieron su propio campo de concentración, aunque sí tuvieron mano de obra esclava por decenas de miles. Friedrich Flick, lo condenaron a 7 años de prisión, también por otros juicios contra el empresariado alemán. En 1947, también este mismo fiscal que nombraba antes, realmente ese hombre hizo una gran labor que después fue obviamente destruida por estos indultos del gobierno norteamericano. Salió en libertad en 1950 y en esa década se convirtió, recobró su fortuna, y se convirtió en el mayor accionista de Daimler-Benz en la década del 50, llegando a ser el hombre más rico de Alemania. Posterior a la guerra, digo esto, no antes, posterior, o sea, una vez convicto y todo. Y a su muerte en 1972 contaba con 330 empresas en su holding empresarial. Y también fue condecorado con la Gran Cruz con Estrella y Orden del Mérito de la República Federal Alemana. Y en 1963, la Orden del Mérito de Baviera. Y yo quiero citar un fragmento de algo que dijo en el juicio. Nada nos convencerá de que somos criminales de guerra. O sea, creo que se le dice pertinaz, ¿no? Al que, o sea, no solo que no se arrepiente, sino que está convencido que lo que hizo era bueno y que no es un criminal. Esas declaraciones las hizo este hombre que fue múltiples veces condecorado y murió como el hombre más rico de Alemania. Y Alfred Krupp también fue enjuiciado, fue condenado a 12 años de prisión, salió en libertad, eso en el 48, en el 51 salió en libertad, también indultado por McCloy. Lo condenaron o lo obligaron, entre comillas, a desprenderse de todas sus empresas, pero en 1953 retomó el control de las mismas porque no había conseguido un comprador. Esto casi es cómico y sobre este hombre te quiero decir algo textual muy breve que lo pinta también de cuerpo entero y cómo no estaba arrepentido de lo que hizo. Dícele, declaró en 1947, la economía necesitaba un desarrollo constante o creciente.
Debido a las rivalidades entre los muchos partidos políticos en Alemania y el desorden general, no hubo oportunidad para la prosperidad. Pensamos que Hitler nos daría un ambiente tan saludable. De hecho, él hizo eso. A los Krupp nunca nos importaron mucho las ideas políticas. Solo queríamos un sistema que funcionara bien y nos permitiera trabajar sin obstáculos. La política no es nuestro negocio. Evidentemente su negocio era la muerte y el dinero, nada más. Esta gente es la que vivió con impunidad en esta hipócrita Alemania, si se me permite, y esto también pasó al campo de la inteligencia, Javier. Aquí no aplica aquella famosa frase que dice que el crimen no paga, ¿no, Cristian? Porque en este caso quedó evidenciado que el crimen ha pagado y de qué manera, ¿no? Totalmente, y yo creo que para cerrar, porque vos sabés, Javier, que como bien sabés, porque sos una persona totalmente involucrada en la geopolítica y en lo que sucede en el mundo, y sabemos que Alemania, después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, después de haberle causado 27 millones de muertos a la Unión Soviética, el 40% de los 6 millones de judíos asesinados eran judíos soviéticos. Después de haber generado tanto desastre y tanta muerte, especialmente en la Unión Soviética, pero en toda Europa, Estados Unidos especialmente y el Reino Unido, pero especialmente Estados Unidos, a través de Alemania, apañó no solo a empresarios, sino a militares, a exfuncionarios de la Gestapo y de las SS, para crear redes de inteligencia en contra de la Unión Soviética, o sea, en contra de este país que había sufrido tanto y que fue aliado y que sin el cual no se hubiese derrotado a la Alemania nazi, prácticamente perdonó y puso en las sombras a esta gente para que operase con toda impunidad, no solo en Europa, no solo en Estados Unidos, sino también en la misma Alemania federal. Y el caso emblemático es Reinhard Gehlen, que este era un oficial de inteligencia, un general mayor, llegó a ese máximo cargo siendo ascendido por el propio Adolf Hitler, un oficial de la Wehrmacht, no del SS, porque acá también estuvo la otra, querer lavarle la cara no solo a Alemania, sino crear el mito de la Wehrmacht buena, que el ejército alemán no había hecho las atrocidades, sino que solamente fueron esos fanáticos locos de las SS y la Gestapo, ¿no? La Wehrmacht también participó, y el más claro ejemplo es este hombre que era oficial de inteligencia de alto rango, y sabemos las torturas que hacían terribles a las familias de los que eran sospechados como partisanos que habían ido a los bosques a defender a su país, y torturaban a las mujeres y a los hijos de los sospechosos de haberse ido como partisanos. Este hombre creó la organización llamada Organización Gehlen, que fue el inicio del Servicio Federal de Inteligencia, BND por sus siglas en alemán, que fue y es al día de hoy la inteligencia de Alemania, de la Alemania federal, antes de la reunificación. Y este hombre estuvo al frente como el máximo responsable, habiendo sido un criminal y habiendo llegado a reclutar hasta 4.000 exagentes de las SS y de la Gestapo para trabajar infiltrados, generando actos de terrorismo en el bloque soviético. Todo esto apañado por la CIA, y de hecho en la creación de la CIA también participó este militar alemán. También apañó a nacionalistas ucranianos, a ustachas de Croacia que los ayudaron a huir, muchos de ellos inclusive Estados Unidos, y murieron en la total impunidad por sus crímenes. Entonces lo que vemos, y con esto cierro, Javier, es que de vuelta esta hipocresía en Alemania, que obviamente me parece atroz y hay que castigar a cualquiera que pinte en una pared un símbolo de muerte como es una cruz esvástica, pero más saludable hubiese sido castigar a todos estos criminales como era bien merecido, no dejarlos en la impunidad, y por parte de Occidente no haber creado a esta Alemania como una arma arrojadiza con la cual agredir
en su momento a la Unión Soviética y, como vemos en la actualidad, también a Rusia. Y vemos también como tal vez por estos favores otorgados a estos criminales es que hoy Alemania es prácticamente una colonia de Estados Unidos y que sigue sus órdenes, inclusive a riesgo de caer en la mayor y profunda ruina en cuanto a su industria y a su economía. Muchísimas gracias, Cristian, por tu presencia este día en Realpolitik Room. No, por favor, Javier, gracias a vos por invitarme a tu prestigioso canal y gracias también por permitir que se hablen estos temas, porque sabemos que si hay algo que sobra hoy es censura y poder expresarse libremente se agradece y mucho. No quiero irme, Cristian, tendría que haberlo mostrado antes, igualmente ya mostré la imagen, pero tu libro, ¿no? La paternidad del mal, donde uno puede encontrar este tipo de contenidos. ¿Cómo hace la gente para poder encontrarse con él, Cristian? Bueno, es un libro que yo escribí con amor y con bronca, con amor a la verdad y con bronca a la injusticia, a la mentira y a la muerte. Y con ese libro se pueden encontrar, si googlean la paternidad del mal, aparece en Amazon, en la versión electrónica para los que residen fuera de mi país, y en Argentina lo pueden obtener en la versión física, en papel, que siempre los que somos amantes de la lectura, el libro en papel nos da cierto placer extra a través de la plataforma de Mercado Libre. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias a vos.